Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Pech y en este video les hablaré sobre tres temas muy importantes sobre la asignatura de conservación de edificios. El primer tema es las corrientes históricas de la restauración, en los que vamos a poder hablar un poco sobre el restauro histórico y el restauro estilístico. De ahí seguiremos con versiones ideológicas, en las que hablaremos sobre dos personajes muy importantes, como lo es Viollet Ledoux y David Home. Y por último, desglosaremos o hablaremos sobre el tema de cultura, patrimonio e identidad, estas vinculándolas con su definición, sus características y cómo se vinculan estas en la conservación de edificios, en las sociedades y pues obviamente en la arquitectura. Comenzando con el tema de restauro histórico, podemos hablar sobre una personalidad muy importante que podría ser como el principal representante de esta restauración, el cual es Luca Beltrami. Él es fue un arquitecto e historiador del arte italiano, asistió a la Academia de Bellas Artes de Verona y fue reconocido en esta restauración porque su trabajo se vinculaba más en el campo de fidelidad a los datos históricos, un aspecto que es muy importante en esta restauración que vemos más adelante. Fue uno de los pocos artistas que se preocuparon por este contexto en el ámbito de los monumentos. Ahora sí, comenzando con el origen que tuvo esta restauración, podemos mencionar que surge en el siglo XIX, debido a que hay una confrontación entre los arquitectos y teóricos italianos, entre las escuelas violentiana y la escuela inglesa, debido al tema de la confrontación entre la conservación entre los aspectos antiguos y nuevos. Obviamente, al tener muchas diferencias, pues se crea este confrontamiento, lo cual hace que surjan dos tendencias, como es el restauro histórico y el restauro moderno. Estas encabezadas por Luca Beltrami y Camillo Boito. Lo cual se produce en Milán, siendo como conclusión de todo esto que el restauro nace en Milán en el siglo XIX, y pues una definición que podemos decir es que aparenta una obra de unidad de estilo y se puede reproducir si se tiene la documentación necesaria para poder intervenir en estos monumentos. Aspectos que marcan la metodología de esta restauración no son como pautas, no son como un seguimiento o un listado. Sin embargo, pues se tienen estos puntos que caracterizan a este tipo de restauración. Uno es que cada edificio es distinto, por lo cual se tiene que hacer un arduo estudio en el que se pueda conocer más sobre esta edificación para poder intervenirla. Es por ello que más adelante pues hablaremos de la importancia que tienen los documentos en este tipo de restauración. Otro sería los criterios específicos y unitarios para cada intervención. Esta va ligada a la anterior, en la que podemos saber que obviamente cada edificación va a tener su afectación o deterioro, en el que obviamente se tiene que intervenir, obviamente se tiene que saber pues qué tipo de materiales tiene, qué tipo de técnicas o procesos se siguieron para realizar ese monumento o esa construcción, y obviamente intervenir de la manera en la que pues sea benéfico para esta, pero sin indagar o sin adentrarse erróneamente o crear una falsa restauración. Otro sería la búsqueda de la realidad histórica original del monumento, que cuando se vaya a intervenir un monumento no se base solo en el hecho de poder completarlo y ya. Se tiene que seguir un patrón, de manera que las formas o todo el sistema que tenga la edificación pues sean partes de esta misma restauración, que se pueda seguir contando con esa esencia de esa edificación aún después de ser intervenido. Luego se tiene el previo conocimiento adquirido a partir de documentos. Este es un aspecto muy importante en esta restauración, porque algo que destaca es que la restauración histórica solo se puede si se cuenta con la documentación exigida. Características que podemos ver en ella
es integrar la imagen original de la obra, esto a base de documentos, como lo que podrían ser dibujos o documentos antiguos que pues avalan cómo fue o cómo se tenía esta obra originalmente. Otra sería criterios específicos y unitarios para cada intervención. Obviamente esta siempre busca la realidad histórica del monumento y pues siempre acercarse al monumento original, a la forma original que tenía el monumento. Esto pueden ser planos, dibujos, pinturas, trazos. Otro aspecto sería el análisis profundo del edificio. Como había mencionado, pues cada edificio, dependiendo de la cultura, de las personas, de la zona, del sitio en el que se realizó, pues obviamente cada una se hizo a base de diversos materiales, como puede ser que en ciertas zonas se tenía cierto tipo de piedra, cierto tipo de roca, cierto tipo de terreno, de suelo, así como para conseguir ya sea madera o diversos otros elementos. Entonces se debe de conocer sobre este edificio como las fases constructivas que se tuvieron, los procesos, las técnicas, los materiales, el estilo que se tenía igual. O un punto importante que creo que destaca en todas las restauraciones es que se intenta recuperar el valor patrimonial en modo de que la restauración que se le haga al monumento proporcione para la zona, para la sociedad, simbolismos, significados, algo referencial para la zona en la que se ubica. Posteriormente, como se hablará en patrimonio cultural, entenderemos por qué tanto este tipo de preocupación por los monumentos. Existen dos desventajas o problemáticas que se les puede encontrar a esta restauración. Uno es que no existía la suficiente capacidad crítica para interpretar las fuentes, por lo cual si no se entendía realmente la idea que tenían los arquitectos o los constructores en esa época, pues obviamente la falta de entendimiento o vinculación con esta podría llegar a que se tuviera una restauración que no fuera del todo precisa o cercana a lo original que es el monumento. La otra, que se vincula igual a la anterior, es que deducían excesos incomprensibles de los análisis documentales, de manera que cuando se fuera a realizar esta intervención, pues las restauraciones fueran más de la persona que lo restauró, más personales y no tanto acertadas a lo que vendría siendo la originalidad del monumento. Ahora hablando sobre el restauro estilístico, podemos mencionar que nace en Francia, se podría mencionar a raíz de la Revolución Francesa, debido a que en este tiempo pues la sociedad empieza a preocuparse o darle importancia a recuperar ciertas edificaciones o ruinas que se hayan expropiado. Se podría decir que una definición de esta restauración es que consiste en conocer profundamente el estilo arquitectónico de cada monumento y penetrar íntimamente en la esencia de esa edificación. Se puede vincular o también relacionar del romanticismo, debido a que forma parte de la evolución que tiene Francia sobre el interés para el patrimonio histórico, aunque pues esta se basa más que nada en empezar a darse cuenta o ayudarse de aspectos de la época medieval, entre ellos el que más destaca es el gótico. Así como en el restauro histórico, el restauro estilístico cuenta con un principal representante, como la es Viollet-le-Duc. Él propone dos aspectos importantes en esta restauración que pues marcan las pautas que se seguirán. El primero es que se debe de entender el espíritu de la obra y aplicarla a la reconstrucción de la misma, de manera que se entienda
la función, el aspecto, el diseño de esta, y que al momento de restaurarla se siga preservando ese aspecto. El otro es devolver el edificio a su forma original. Él igual menciona o tiene cierta inclinación en que aunque el edificio esté en ruinas o casi destruido, se pueden aún así encontrar elementos que posibiliten el poder construirlo o reconstruirlo totalmente. Por medio de la restauración igual podemos mencionar que se busca completar una obra, de manera que se dé una respuesta en el ámbito del estilo, como sería el valor histórico, y pues la unidad que tenga esta hacia pues, obviamente la sociedad o el lugar en el que se encuentra, como podría ser el valor de la novedad. Surgió a partir de la ciencia positivista, que hizo sostener que la evolución de las artes se sometía a un esquema de clasificación en base a sus épocas o en sus estilos. Un dicho o una frase muy característica de este es que restaurar un edificio no es mantenerlo, repararlo o rehacerlo, es restituirlo a un estado completo que quizá no haya existido nunca. De manera que si se tuviera una construcción de cualquier forma, tal vez si se haya empezado a realizar en cierta época, pero no se haya terminado por diversas razones, si se empieza a intervenir en este espacio, se puede complementar con los aspectos que ya se tienen. Fundamentos que hablan sobre este tema es que siempre se busca restablecer u obtener su forma primitiva del monumento. Se eliminarán aquellas partes arquitectónicas o decorativas agregadas en épocas posteriores, de manera que se pueda mantener la originalidad o la pureza del monumento. Igual un aspecto importante es que en la fecha de 1850 se empiezan a introducir en el ámbito de la restauración el uso de nuevos materiales y técnicas para que la reconstrucción sea más rápida y pues mejore las intervenciones que se hacen. Otros aspectos que podemos hablar como principios sobre esta es que la reintegración debe ser fácilmente reconocible, de manera que lo que se llegue a restaurar se pueda apreciar, pero sin embargo no rompa con la unidad que tiene el monumento. La restauración que se le haga o la intervención que se haga no debe de afectar lo suficiente como para que si se llegue a intervenir en años futuros, pues estas no afecten, para que se pueda seguir interviniendo y pues cuidando del monumento. Se usa la analogía debido a que en base a los aspectos que ya se tienen, como se menciona antes, su estilo, su diseño, sus formas, pues esto parte para que se pueda seguir creando este monumento o esta edificación. Se busca de cualquier forma concluir el edificio, mantener su unidad, debe tener en este aspecto como se inclina más hacia el carácter francés y debe preservarse el espíritu del monumento, esto seguido o vinculado con lo que ya se había mencionado sobre que siempre se busca la conservación de sus formas, sus proporciones, espacio. En el aspecto de versiones ideológicas, ya podemos conocer sobre la forma en la que Viollet-le-Duc se interpretaba ante lo que vendría siendo la restauración, al ser uno de los principales representantes del restauro estilístico, cómo él pensaba que la intervención hacia esa sería darle esa esencia, esa conservación, ese impulso hacia los monumentos que en algún momento pues se perdieran debido a algún daño que sufrirían los monumentos, de manera que pues en base a la restauración pues se puedan seguir conservando y podemos seguir teniendo estas en base a que se intervendrían con la misión de siempre poder terminarlas o finalizarlas de alguna forma. Otro historiador que podemos
apreciar en este aspecto es David Hume, el cual es un historiador y filósofo escocés. Él nació en Edimburgo y fue un precursor de la ideología liberal. Él se basaba más en el ámbito empirista y se podría decir que hasta cierto punto rechazaba el racionalismo, debido a que él mencionaba que el empirismo o la experiencia, o debido a la experiencia es que se podía ir conociendo, que las personas íbamos aprendiendo debido a la experiencia que íbamos teniendo. Aspectos o obras que podrían destacarse de él sería en el ámbito de la naturaleza, como podría ser el Tratado de la Naturaleza Humana, la investigación sobre el entendimiento humano y diálogos sobre la religión natural. Un escrito que se pudo conocer en la clase es sobre David Hume y la teoría del gusto. En él podemos conocer cómo él nos hablaba sobre que se tiene un cierto vínculo hacia la belleza o hacia reconocer la belleza, debido a que como su ideología en base al empirismo, que es debido a las experiencias que hemos tenido. De manera que si nosotros hemos podido percatarnos de ciertas circunstancias, hemos podido visualizar diversos construcciones, arquitecturas, artes, pinturas. Esto nos daría un campo más amplio y esto nos permitiría pues analizar de mayor manera un aspecto de belleza. La cultura podemos definirla como aspectos o características de una sociedad, estas siendo tangibles o intangibles, y que nos permiten conocer pues la identidad de cada una de las comunidades de las culturas en cierto punto. Cómo se vinculan o cómo se desarrollan en ellas, y pues estas al ser de cada cultura o sociedad pues son transmitidas o heredadas hacia nuevas generaciones, que producen como un cierto tipo de cadena, y que estas a su vez, al ser transmitidas, pues obviamente con el paso del tiempo pueden llegar a ser modificadas, y pues que cada individuo va a optar por modificarlas o adaptarlas a su entendimiento o generación o diversos aspectos que lo engloba la sociedad en la que está. Se pueden clasificar como bienes relevantes para la sociedad. Este tipo de patrimonio en el ámbito cultural, existen asociaciones o entidades que buscan la preservación de estas, el salvaguardarlas, el protegerlas, de manera que estas puedan ser conservadas el mayor tiempo posible. Y pues puedan ser brindadas para generaciones futuras, y que estas a su vez en el ámbito o en el aspecto en el que puedan seguir estudiándolos y conociendo sobre las sociedades que se tuvieron en la antigüedad o pues en años anteriores a ellos. Alguno de las organizaciones que se preocupan por este aspecto puede ser la UNESCO o el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Podemos encontrar patrimonios artísticos, como lo pueden ser monumentos, edificios o diversos construcciones que se hayan realizado y que pues formen o forman parte de la memoria de la sociedad en la que están, que marque una pauta o que sea un aspecto importante en la sociedad que se encuentra. Otro aspecto sería en el patrimonio industrial. En este se tendrían tecnologías o procesos, técnicas que se llevaron a cabo para dichas o aspectos artísticos como pinturas, entre otros. Obviamente entendemos que en la antigüedad o antes, en las culturas anteriores, pues no se tenía la tecnología que se tiene ahorita o los materiales que se tenían ahorita por diversas razones. En el aspecto natural podemos encontrar desde cenotes,
lagunas, playas, mares, aspectos que geográficamente pues no son ubicados y que obviamente existen instituciones que se encargan de preservarlos y conservarlos por la importancia que tiene en la sociedad o hasta en el ambiente del patrimonio intangible o que no se puede tener o tocar. Existe una gran amplitud de este tema, como lo pueden ser desde tradiciones, culturas, tradiciones orales, como lo podría ser creencias, leyendas, mitos de ciertas sociedades, que pues obviamente el conservarlas brindará siempre un aumento, un mejor entendimiento de la sociedad que se tiene. No es nada nuevo el reconocer que las tradiciones y costumbres marcan parte de la diferencia de cultura en cultura y que posiblemente forman parte importante de la realización de la sociedad que se tiene. Está claro que el paso de los años o el factor tiempo pues afectará la interpretación de estas y obviamente no se seguirán tal vez de la misma forma que se hacían hace 100 años, pero pues sin embargo siguen formando parte de, y este patrimonio pues sigue siendo una herencia que se tiene por parte de la sociedad antigua o de la cultura anterior o que antecede de cierta sociedad. Como punto final en este tema podemos hablar sobre la identidad, que forma parte de las características propias que tendrá una persona o un grupo en específico y que pues obviamente distinguirá a estas del resto. Se puede entender como la perspectiva o la concepción que tiene cada tipo de identidad, bueno, de persona o de grupo o de sociedad, y que pues obviamente esto ayuda a que al tener un conjunto de esta se tenga una sociedad que brinde o que se pueda clasificar como un grupo. Aspectos de civilizaciones prehispánicas, como los engloban o podemos encontrar a la olmeca, la teotihuacana, la zapoteca, la tolteca, la maya y la azteca. Podemos ver, aunque aspectos que difieren entre ellas, como lo puede ser el material de construcción, podemos ver aspectos que se vinculan entre ellas, como lo que se puede entender como parte de cada cultura, el entendimiento o el hecho de que para la realización de sus pirámides, obviamente se buscó un material de la región que resistiera o que pudiera proporcionar lo que ellos pedían, ya sea un centro ceremonial, un centro en el que se pudiera convivir, como lo podría ser el comúnmente conocido como el juego de pelota, cómo las civilizaciones buscaban elaborar ciertas edificaciones o construcciones a base de técnicas que pues ellos inventaron o conocieron o se dieron cuenta que funcionaban en base a su experiencia, y con lo que contaban en cierta zona pues pudieron crear este tipo de pirámides, de monumentos que para ellos forman parte de su sociedad, ya sea en base religiosa, en base social. Entendemos que un aspecto importante en ellos es la religión, que para ellos era como el pilar, uno de los pilares más importantes de esta, por lo que tenían tanta devoción que empezaban a realizar este tipo de construcciones, hacían ciertas ceremonias, tradiciones que tenían para pues brindarles o que formaran parte de su día o de su ámbito cotidiano, o un aspecto en el que ellos pudieran obtener lo que necesitaban. Esto formaba parte de la cultura de este aspecto, o sea, las características que tenían y cómo esta sociedad buscaba el poder cubrir sus necesidades en base a arquitectura o expresiones artísticas que formaran parte sobre esta y que pues obviamente en
el día a día de ahorita de nuestra generación, pues podemos conocer cómo se desenvolvían en su zona, en su sitio, con este tipo de aspectos que los marcaban y pues formaban parte de su identidad como cultura, dejándonos como resultado los patrimonios que pues nos sirven conservarlos y el poder seguir preservando para que generaciones futuras puedan seguir conociendo la forma en la que estas afectaron o fueron desenvolviéndose en su época. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.